Buenas tardes, mi nombre es Mayerly Rubio, soy estudiante de Administración de Empresas de segundo semestre de la Uniminuto. Este video lo estoy grabando para cálculo diferencial e integral. Este es el video del tercer corte. Entonces, para este taller, en el primer punto nos piden integrar. El primer ejercicio está en la integración de x más 1 sobre la raíz cuadrada de x a la 2 más 2x más 7 de x. Entonces, en este caso hay que identificar si la integración es por sustitución o por partes. En este primer ejercicio nos damos cuenta que si derivamos esta primera parte, esta parte del denominador, el contenido que está dentro de la raíz, nos daría la expresión del numerador. Por esta razón sabemos que se puede desarrollar por el método de sustitución. Entonces, para iniciar, decimos que la integral de x más 1 sobre, y lo que vamos a hacer es primero sacar esta expresión del radical. Para ello recordemos que el radical es como si tuviera aquí un 2, y ese índice radical lo vamos a llevar al denominador de la potencia de esta expresión, que sería 1. Entonces nos quedaría como elevado a la 1 medios de x. Seguimos desarrollando. Entonces lo que vamos a hacer es subir esta expresión, acompañar el numerador convirtiendo el exponente en negativo. Nos quedaría entonces como la integral de x más 1 por x a la 2 más 2x más 7 sobre, elevado a la 1 medios de x. Habiendo resuelto esta primera parte, lo que vamos a hacer para empezar a sustituir es identificar u y de u. Entonces, en el caso de u ya sabemos que u es esta parte, que fue la que se dejó derivar para poder llegar a la expresión de arriba. Entonces decimos que u es igual a x a la 2 más 2x más 7, y de u entonces sería la derivada de esa expresión. Entonces, para derivar, recordemos que el exponente pasa a multiplicar el número que acompaña a la x, quedando como 2x, y al exponente de la x le restamos 1, entonces nos quedaría como elevado a la 1. Más la derivación de 2x, que es 2, y la constante desaparece. Esto sería lo mismo que expresarlo de esta manera luego de encontrar factor común. Nos quedaría como factor común de 2x y de 2 es 2, número o letra que multiplicado por 2 me da 2x, pues sería x, y que multiplicado por 2 me da 2 sería 1, y esta es la expresión que tenemos en la parte superior. Entonces aquí ya tenemos u y de u. Ahora vamos a empezar nuestro proceso de la sustitución. Entonces decimos que esto es igual a 1 medio, entre paréntesis vamos a ubicar toda nuestra expresión u. Primero lo vamos a ubicar simplemente como con el símbolo u para hacerlo un poco más sencillo, elevado a la 1 medios, que es este, sobre 1 medio. Esto sería igual, mantenemos el 1 medio, y lo que hacemos aquí es multiplicar por el método de la orejita. Aquí nos imaginamos que hay un 1 y multiplicamos, nos quedaría como 2u a la 1 medio sobre 1, pues el 1 no se coloca, que sería igual a u a la 1 medio. Seguimos desarrollando. En este punto, cuando ya hemos resuelto esta primera parte, ahora sí vamos a reemplazar la u. Entonces nuestra u está dada por la expresión x a la 2 más 2x más 7 elevado a la 1 medio, y lo volvemos a nuestro índice radical, quedando otra vez como raíz cuadrada de x a la 2 más 2x más 7, y le agregamos la constante, y esta sería la forma de presentar nuestra primer integral, que sería por el método de sustitución. Ahora vamos a pasar al punto B, que es la integral de x a la 3 por el logaritmo natural de x a la 3 de x. Entonces, en este caso sabemos que es sustitución por partes, porque al contrario del método anterior, al derivar alguna de las expresiones, no podemos encontrar
o hallar la otra expresión. Entonces por eso sabemos que el método de derivación, de integración en este caso es por partes. Entonces para el método de integración por partes, lo primero que vamos a hacer es identificar U, hallar de U, de B y B. Para este proceso existe un método a través de la palabra hilate que nos indica que si en nuestra expresión tenemos al inicio, o la primera en este caso es la L del logaritmo, este es el número 1, y luego tenemos una expresión, la expresión algebraica, entonces este número 1 vendría siendo nuestro U. Si no tuviéramos logaritmo natural, sino que tuviéramos la expresión algebraica y alguna expresión como exponencial, entonces el exponencial vendría siendo el 2 y la x a la 3 vendría siendo nuestra U, pero en este caso entonces sabemos que es el logaritmo natural y vamos a partir de ahí. Entonces, identificando que este es nuestro U, logaritmo natural de x a la 3, esto sería lo mismo que expresarlo de esta manera, 3 logaritmo natural de x. Pasamos a derivarlo, entonces la derivada de u quedaría como 3, el logaritmo natural de x se puede representar también como 1 sobre x de x, y si hacemos esta multiplicación, entonces nos quedaría como 3 por 1, 3 sobre x de x. Esto sería nuestro du. Ahora pasamos al db. El db es la segunda expresión que en este caso sería x a la 3 de x. Y ahora lo que hacemos para hallar b es integrarlo. Para integrarlo entonces sencillamente al 3 le sumamos 1, quedaría como x a la 4 y lo dividimos por el mismo número, sobre 4. Entonces aquí ya tenemos identificados los 4 valores para utilizar la fórmula de la integración por partes. Esta fórmula nos dice que en la primera integral, que es esta, la igualamos a el valor de u por el valor de b menos la integral de b por du. Entonces, aquí sencillamente lo que hacemos es ubicar esta primera expresión que teníamos arriba y la igualamos a reemplazar estos valores. Entonces decimos que u es 3 veces el logaritmo de x por el valor de b, que es x a la 4 sobre 4, menos la integral del valor de b, x a la 4 sobre 4, por du, que es 3 sobre x de x. Seguimos entonces aquí resolviendo. Esto sería igual a 3 logaritmo natural de x por x a la 4 sobre 4 menos la integral de 3x a la 4 sobre 4x, que corresponde a la multiplicación de estos dos. Entonces 3 por x a la 4 es igual a 3x a la 4 sobre 4 por x, 4x de x. Y seguimos resolviendo. Bajamos esta parte igual, bajamos el x a la 4 sobre 4 menos, y aquí lo que hacemos es separar esto. Este 3/4 lo pasamos al otro lado, entonces nos queda de esta forma, y ahora sí, para la integral vamos a dejar aquí nuestro x a la 4 sobre x, que si lo simplificamos entonces sencillamente esta x se va y esta nos queda convertido en 3 como x a la 3. Seguimos resolviendo, ahora sí pasamos al proceso de integración, entonces 3 logaritmo de x por x a la 4 sobre 4 menos 3/4, y la integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4. Y aquí operamos. Entonces aquí dejamos igual hasta este punto y aquí sencillamente multiplicamos. 3 por x a la 4 es igual a 3x a la 4 y 4 por 4, 16. Y aquí lo último que hacemos es organizar. Entonces este 3x a la 4 sobre 4 corresponde a la multiplicación de este con este. Entonces aquí nos imaginamos que hay un 1 y multiplicamos este por este, y 1 por 4, 4, logaritmo de x menos
esta última expresión, 3x a la 4 sobre 16, y agregamos la constante. Esta sería la respuesta de nuestro ejercicio B, la forma de presentación de la integral por partes. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que nos dice que la curva de Lorenz de la distribución de ingreso de cierto país es o está dada por esta expresión o esta función y igual a 19 sobre 20 x a la 2 menos 1 sobre 20 de x. La primera pregunta que nos hace el ejercicio es ¿qué porción recibe el 10% de la gente más pobre del país? Entonces, en la curva de Lorenz, voy a utilizar este espacio por acá, en la curva de Lorenz la medición se hace en el eje de x1 y en el eje de y1. Y si nos hablan del 10%, este sería nuestro 100%. Quiere decir que el 10% estaría ubicado en el 0.1, lo que nos habla de el valor de x. Entonces x sería igual a 0.1, que es el porcentaje que tenemos que hallar. Y lo que hacemos es despejar ese 0.1 en la función dada. Entonces decimos que f de 0.1 es igual a, y reemplazamos el 0.1 en las x. Empezamos a resolver y aquí sencillamente decimos que 0.1 a la 2 es igual a 0.001 y seguimos resolviendo. Aquí multiplicamos 19 por 0.001 y nos queda como 0.19, aquí 1 por 0.1 queda como 0.1. Resolvemos estas dos divisiones y nos queda como 0.0095 menos la división de estos dos, 0.005, y el resultado sería la resta de esos dos valores, 0,0045. Entonces, si llevamos esto a porcentaje, esto nos quedaría como la respuesta de la siguiente manera: el 10% de la gente más pobre de ese país recibe el 0.45% de los ingresos totales del país. Entonces, esta sería la interpretación del primer punto. Ahora vamos al segundo cuestionamiento, que es ¿cuál es el coeficiente de desigualdad de ese país? Entonces, para poder encontrar ese valor, utilizamos la fórmula que ya está dada, estandarizada, para poder identificar ese coeficiente de desigualdad, que es la siguiente: 2 por la integral evaluada de 0 a 1 de x menos f de x. Entonces, esto es básicamente todo lo de x menos todo lo de y. Y lo que hacemos es reemplazar. El valor de y es el que ya tenemos dado en la función inicial. Entonces la reemplazamos y nos queda como 2 integral de 0 a 1 de x menos, eso lo restamos por toda la función y, que es 19 sobre 20 x a la 2 menos 1 sobre 20 x de x. Seguimos resolviendo. Entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar este símbolo por los internos. Entonces menos por más me da menos y menos por menos me da más. Aquí entonces hubo cambio de signos y seguimos operando. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es convertir esto a decimal. 19 dividido 20 me da 0,95 negativo y 1 dividido 20 me da 0.005. Sigo operando y en este punto lo que voy a hacer ya es el proceso de integración. Entonces esta x, que está elevada a la 1, le sumo 1 y me queda como x a la 2 y la divido por el mismo número, menos 0.95x a la, le sumo 1 y me queda convertido en 3, lo divido en el mismo número, y por último 0.05 a la 1 más 1 me queda como x a la 2 sobre 2, y esto lo voy a evaluar entre 0 y 1. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es reemplazar estas x con
primero con el número 1 y luego vamos a restar a esa misma fórmula con el número 0. Entonces lo que hacemos es 2, todo en corchete, 1 elevado a la 2 sobre 2 menos 0.95 por 1 al cubo sobre 3 más 0.05 por 1 a la 2 sobre 2, y repetimos la fórmula pero reemplazando la x por el 0. Bajamos y empezamos a resolver. Entonces 1 al cubo me da 2, 1 al cuadrado 2, 1 al cubo me da 1, 1 al cuadrado me da 1 y aquí me da 0, 0 y 0. Aquí voy a seguir resolviendo, entonces resuelvo estas multiplicaciones, aquí me da 0.95, 0.05 y multiplicado por 0 me da 0 y 0. Por último lo que voy a hacer es dividir, entonces 1 dividido 2 me da 0.5 menos 0.95 dividido 3 me da 0.31666 infinito más 0.05 dividido 2 que me da 0.025 menos 0 que es el valor de toda esta operación. Las sumas y restas aquí me da 0.218334 y la multiplicación de estos dos me da 0.416, aquí siguen algunos decimales, pero esta ya sería la respuesta. Entonces la respuesta sería: el coeficiente de desigualdad de ese país es del 0.416. Esa sería la respuesta a nuestro segundo interrogante del segundo punto. Y eso sería todo la explicación del taller.